Los vientos no soplaban y la armada de los griegos no podía zarpar de Áulide para ir a pelear contra los troyanos y recuperar a Helena, la mujer de Menelao, que había sido raptada por París. Agamenón y sus hombres habían profanado los jardines de Artemisa, señora de los animales, diosa de la caza y de la virginidad de las doncellas. Reconciliarse con esta deidad era indispensable para que volvieran a soplar los vientos y los aqueos pudieran satisfacer sus ambiciones. Entonces consultaron al adivino Calcante, quien les dijo que la única manera de aplacar a la diosa era que Agamenón, el jefe de la expedición griega, le sacrificara a su hija más hermosa, que vivía con su madre y su hermano en Micenas. Su nombre era Ifigenia, una muchacha completamente inocente. Agamenón no puede creer lo que dice el adivino. Sacrificar a su propia hija le parece inconcebible. Pero su hermano Menelao y los demás jefes militares lo presionan, pues los vientos no soplan y los soldados están ávidos de ir a la guerra. Creen firmemente que la sangre de Ifigenia debe ser derramada, como preludio para el festín de sangre que esperan derramar en Troya. Al cabo, Agamenón se siente obligado a ceder ante la presión de los demás y envía un mensaje a su mujer Clitemnestra para que traiga a Ifigenia a Áulide con el pretexto de que va a casarla con Aquiles. Días más tarde, Ifigenia llega a Áulide acompañada por su madre, ambas con la idea de que la muchacha habrá de contraer matrimonio. Al recibirlas, Agamenón no tiene el coraje necesario para decirles la verdad. Tanto la adolescente como su madre saben que habrá un sacrificio, pero creen que será el de una cerbata. No albergan ni la menor sospecha de lo que les espera. Pero entonces, por casualidad, se enteran de que la verdadera intención de los griegos es sacrificar a la joven inocente para así aplacar la ira de Artemisa. El momento en el que Clitemnestra se entera de lo que quieren hacer con su hija es simplemente estremecedor. En su famosísima Poética, Aristóteles define a la tragedia como la imitación de una acción seria con personajes que actúan y que lleva a cabo, mediante la compasión y el temor, la purificación de estas pasiones. Para referirnos a esta purificación de las pasiones, hemos castellanizado el término empleado por Aristóteles con la palabra catarsis.
La idea de la catarsis es que la compasión y el miedo, como los que experimentamos ante el destino de Ifigenia, nos ayudan paradójicamente a vivir mejor, con más libertad, con más ligereza, con más alegría. La intensidad que padecemos como espectadores o lectores de una buena tragedia tiene un efecto sanador y fortaleciente. Se trata de un efecto sentimental que podemos comparar con el efecto que tiene el ejercicio en el ámbito de la salud física. Hacer ejercicio agota nuestras fuerzas en el plazo inmediato, pero a la larga tiene el efecto de brindarnos mayor fortaleza. Somos más fuertes porque agotamos nuestras energías a menudo. La tragedia nos agota emocionalmente, nos hace derramar lágrimas de la misma manera en que el ejercicio nos hace sudar, pero esas lágrimas nos fortalecen. La tragedia nos exige emocionalmente mucho más que mantener una charla inofensiva con un amigo, y de la misma manera el ejercicio suele traer consigo un mayor riesgo de lesiones que si uno se queda apoltronado tranquilamente en el sillón de su casa. Pero este riesgo y esa exigencia emocional, a la larga, nos fortalecen. Así que podemos decir que, aunque suene paradójico, una vida adulta plena necesita experimentar la tristeza con intensidad. No constantemente, pero sí intensamente. La depresión no es el resultado de sentir una profunda tristeza de vez en cuando, sino todo lo contrario. La depresión no es un estado intenso, sino un estado extenso, que se distingue además por estar concentrada en uno mismo y no en terceras personas ni en fenómenos artísticos. Alain de Botton, el gran promotor canadiense de la filosofía, lo pone en estos términos: nos deprimimos acerca de todo cuando no podemos sentir una auténtica tristeza acerca de algo específico. Por eso he dicho que la depresión es un estado extenso, mientras que la tristeza, como la que provocan las tragedias, es un estado opuesto por su intensidad. Desde luego, preferimos la alegría que la tristeza, pero para ser felices necesitamos vivir bien. Y para vivir bien necesitamos contar con una idea adecuada del mundo. No podemos pasárnosla dentro de una burbuja, ni podemos vivir con una idea tan limitada de la existencia que excluya sus aspectos terribles. En otras palabras, la tristeza, en ciertas dosis esporádicas pero intensas, es necesaria, pues la vida no está exenta de pequeñas frustraciones y de deseos insatisfechos, así como de esporádicos episodios terribles, y en última instancia no está exenta del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Eso es la vida, y la felicidad solo es posible si aceptamos todo el paquete de la vida completo con valentía. Desde luego, hay momentos para estar tristes, sí, pero también hay momentos para la dicha, la satisfacción y el éxito. Una vida auténtica necesita de un equilibrio entre unos y otros. Nadie puede estar permanentemente alegre, relajado, sin dolor, sin miedo, sin ira, sin emociones negativas. Si alguien aspira a llevar una vida de permanente alegría, lo más probable es que acabe en el único estado permanente que sí nos es posible: la depresión. Hay que aprender a vivir con la alegría y con la tristeza. Un ejemplo a seguir de un posible equilibrio lo encontramos en la estructura que tenían las sonatas, los conciertos y las sinfonías en la época clásica de la música culta. Estas obras emprendían con dinamismo y alegría.
Después continuaban con un movimiento lento, un adagio meditabundo y muchas veces profundamente triste. Pero culminaban también con alegría, con éxito, anunciando el triunfo de la vida. En el extremo opuesto estaría la música de Ponchis Ponchis, que exige un estado de exaltación muy duradero para quien la escucha o quien la padece, y que muchas veces se asocia a la ingesta de sustancias que permiten esa exaltación duradera. En cualquier caso, la buena música necesita del silencio, como la felicidad necesita también de la tristeza. Para disfrutar del placer y de la luz, necesitamos experimentar también el dolor y la oscuridad. Para terminar, volvamos a la tragedia de Eurípides y a la película de Mihalis Kakogiannis. Eurípides escribió su Ifigenia cuando tenía ya 78 años, que en la Grecia clásica era una edad muy avanzada. No alcanzó a verla montada, pero una vez que su hijo o su sobrino, Eurípides el joven, la puso en escena, junto con las Bacantes y Alcmeón en Corinto, obtuvo el anhelado primer lugar en las competencias dionisíacas de Atenas. El director Kakogiannis adaptó la obra de Eurípides para el cine en 1977. Una de las cosas más destacables de su película es la actuación de la legendaria Irene Papas en el papel de Clitemnestra. Cerremos este programa comentando que Aristóteles pensaba que Ifigenia en Áulide de Eurípides era una obra fallida. Si así se sufre con las fallidas, imagínense con las logradas, que según Aristóteles eran la Ilíada de Homero y el Edipo Rey de Sófocles. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.